buenos días para todos. Bienvenidos a la sala verde de Master Trader. En unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado. Good morning. All right. Well, we have a possible pattern here today that could produce some decent downside intraday anyway. It wouldn't damage the daily trend yet. Certainly might begin to put it in question if this follows through. And what I'm talking about here, if this was the end of the day, I would be quite certain it would follow through, but it's not. So what's beginning to happen, right? You see this little breakout right here after the bottoming tail bar. It ended with a small topping tail. I know we're looking at the futures. I'll look at SPX, but it's based on the pattern here for now. And if this day was to close like this is the beginning. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al análisis premercado. Aquí estamos empezando a analizar qué está pasando en el S&P. Vemos justamente en esta vela que tuvo una cola inferior y cuando se rompe este nivel, tenemos la puerta abierta para que el precio caiga aún más. El mínimo de esa vela sería un primer punto de soporte y vamos a ver si realmente el precio podría superar ese pivote mínimo, lo cual pondría en riesgo la tendencia y realmente se vería el rompimiento justamente de la tendencia. Vemos en el gráfico de 60 minutos cómo se está haciendo un patrón de cabeza y hombros y por debajo de eso tenemos lo que llamamos el vacío del precio, ya que a la izquierda tuvimos un momentum, así que no hay nada que pueda detener el precio. Aquí no tenemos que usar ningún tipo de indicador, ni líneas de tendencia, ni nada de eso. Un punto de stop o un punto en el que podría ser una pequeña base sería este. Podría ser un punto de foco, pero cuando comparamos el soporte a la izquierda, tenemos que ponerlo en perspectiva con respecto a lo que pasó después de eso. Lo que significa que tenemos este patrón de techo aquí. Lo podemos ver en un gráfico intradía, pero vemos que esto pasó durante múltiples horas. Así que si tuviéramos un patrón de techo como este en el curso de un mes más o menos, tenemos que evaluar si este sería un punto donde tendríamos un stop o un soporte. Realmente no mucho. Lo que yo opino y muchos traders deberían estar enfocados como un punto más significativo de referencia sería este pivote y ver si lo llega a superar. Vamos a ver qué pasa al final de la semana, vamos a ver realmente cómo se forma, si tenemos un movimiento lateral y vamos a ver si por el contrario este patrón de cabeza y hombros falla y el precio empieza a ascender. Cada patrón y cada acción del precio necesita confirmación. Por ejemplo, aquí tenemos este patrón que hizo un retest y lo próximo que veríamos sería, ok, lo compraremos si opera por encima del máximo de esa vela. Esa sería la confirmación. Pero por cada operación, para cada operación requerimos algún tipo de confirmación. Tenemos que hacer el mismo análisis del patrón y las implicaciones, como dije, si esto fuera un gráfico diario, aquí tendríamos mayores implicaciones. Tendríamos que evaluar si el precio podría llegar al área de 3.600 y en perspectiva con lo que en verdad está
pasando en el gráfico diario no es tan significativo. Esto sería un movimiento bastante importante. Si llega a este nivel donde ahora tenemos una vela que podría ser más bajista, entonces en ese caso y en ese escenario, si ese rompimiento falla y cierra aquí, ahora el patrón del gráfico diario tendría mayores implicaciones. Sabemos que aquí tuvimos un gran patrón de fondo y aquí hemos estado hablando de cómo el momentum es cada vez más lento. Así que nuestro trabajo es entender esto y ponerlo junto y de hecho ver qué pasa en el análisis vela-vela. El concepto es qué significa cada una de estas velas, cada una de estas colas. Es un análisis constante de lo que puede seguir y lo que hemos visto históricamente. Vamos a limpiar un poco la pantalla. Vimos este movimiento casi vertical a la baja que llegó casi hasta área mínima y eso nos dice que en el futuro el precio se va a estabilizar porque esta es una vela que significa que el mercado está exhausto. No sabemos cómo se va a ver, no teníamos idea en este punto que se iba a ver así, que se iba a formar una vela de cola inferior. Y ahí es cuando nos damos cuenta que ahí empieza a funcionar como lo esperábamos. Puede que tengamos otra vela que se vea diferente, pero significará lo mismo. Nosotros no enseñamos lo mismo que otras personas en la industria, que tienen que buscar exactamente una imagen que es la definitiva y la que siempre va a funcionar. La desventaja de pensar de esta manera es que los diferentes marcos de tiempo pueden tener diferentes imágenes. Y lo que les estoy mostrando aquí, esta vela de cola inferior versus una reversión del gap, pueden verse diferente, pero van a significar lo mismo. Eso depende de la situación en la que nos queremos poner, porque entender las diferentes imágenes nos da la libertad de realmente entender lo que está pasando. Tal vez al principio solo nos enfoquemos en una cosa, lo cual está bien, pero tal vez nos empiece a frustrar un poco. Aquí el stop estaría por debajo de del mínimo de esta vela. Cada patrón que tenemos aquí, si tenemos una vela de rango amplio, podemos considerar un stop un poco más abajo, ya que hasta este punto el precio tendría que caer muchísimo para llegar ahí. Con el movimiento alcista tendríamos que empezar a buscar algo de consolidación como esto, pero para establecer los stops siempre tenemos que tener en cuenta establecer un espacio donde el precio se pueda mover. Como vemos en este caso, cuando intento ir abajo, el precio no superó nunca ese pivote mínimo. Vamos a continuar analizando el resto de los mercados. Justamente como nos comentan en el chat, todo esto nos ayuda a ser un poco más abiertos de mente y flexibles. En este mercado raramente funciona el hecho de tener una sola imagen en mente. Vamos a continuar. Ahora tenemos en el S&P una vela interna. Si vamos al SPY, vimos un gap alcista el día de ayer. Parecía como si el precio pudiera ir hasta la luna,
No lo hizo, tuvimos esta vela de cola superior por debajo de 365 o 64. El día de hoy se está haciendo un gap por debajo de este nivel y eso es bajista. Así que ahora tenemos todas esas posiciones atrapadas si estaban en largo del día de ayer. Hay todos aquellos que pensaban que podían superar este nivel están cuestionándose un poco sobre sus posiciones. Aquí está el vacío en el precio que habíamos visto justamente en los futuros. Veremos qué pasa realmente. Tenemos aquí una área de oferta. Así que en cuanto al SPX y los niveles que podríamos considerar, debería haber beneficio o jugo por encima del máximo de ayer. Y eso va a ser a lo que me refiero como una línea de protección. La pregunta es si queremos hacerlo sobre la línea de protección o incluso más arriba. Si podemos ir más arriba, es mayor la probabilidad, incluso si el mercado logra recuperarse de ese gap bajista, necesitaríamos algo de espacio para que se mueva. Vamos a ver si logra realmente negar este patrón de cabeza y hombros. Nos gustaría que se alejara de aquí y en cuanto a los niveles en la parte inferior, por debajo de 3.600, 36.85 debería estar bien, que es un nivel que sugiere uno de nuestros traders en la sala. Vamos a ver qué pasa en los primeros 10 minutos. Y por debajo de 3.600 establecemos nuestras líneas. Como siempre, tenemos un vacío de gap que no se ha llenado. Por eso, al ver los gráficos, es tan importante. Establecemos los niveles. El de más abajo es 35.80. Creo que es muy improbable basado en gráficos históricos y patrones históricos que pueda bajar el precio hasta este nivel porque sería una caída enorme. Si el mercado empieza a caer, nosotros evaluamos en la mañana que por encima de este nivel se debería sostener y escogemos el lado call. El mercado está cayendo y las primas de los puts están aumentando. Digamos que cae hasta este nivel y tenemos un espacio libre en la parte de arriba. Seguramente, si cae de manera bastante rápida en estos niveles inferiores, la prima va a empezar a subir rápidamente. Tenemos que establecer cuál va a ser el soporte mayor y empezar a considerar el lado put. No todos los días nos proveen la misma oportunidad, pero hay que evaluarlo si de hecho empezamos a ver que el precio empieza a caer. Tenemos que establecer en qué puntos, por ejemplo en 3.600, que los compradores pueden empezar a aparecer o si de hecho queremos ir incluso más lejos, por ejemplo en este nivel de 3.554. Vamos a ir con los otros mercados. Vemos en este momento en pantalla el Nasdaq. No tenemos el mismo tipo de patrón de rompimiento fallido, pero tenemos una especie de expansión del rango. Así que lo que vemos el día de hoy y que sería bastante interesante al final del día es que en primer lugar tenemos que ver que tuvimos un movimiento alcista bastante importante que cerró muy cerca a los máximos anteriores.
si cierra por debajo de esta vela el precio del día de hoy, por supuesto hay implicaciones bajistas, no viola la tendencia. Tenemos 3 máximos aquí. Saben que hemos estado hablando sobre los internals del mercado, sobre la alineación de la amplitud y el sentimiento. En el sentimiento tenemos el put-call ratio en estos niveles. Saben que esto no va a pasar inmediatamente, estas señales bajistas que nos están dando, pero tenemos que tener un ojo en la puerta de salida. El Dow se ha estado comportando un poco peor, se ha rechazado el nivel de 30,000, pero igual que en el NQ no se ha violado la tendencia alcista. Ha hecho un máximo más alto, por eso no se ha violado la tendencia. Hasta ahora solo vemos una consolidación del precio. Los mercados tal vez están esperando a algo, sea algo relacionado con el coronavirus. El tema y el drama de las elecciones también deben ser factores que impactan en los mercados. El Russell nos preguntan por Forex, así que eso tendríamos que verlo en otra plataforma. Podríamos intentar incluirlo, pero yo personalmente tengo poco interés. Nos están preguntando por el dólar de Nueva Zelanda versus el dólar americano. No estoy muy seguro ni siquiera del símbolo. Sin embargo, en TC2000 tengo para ver Forex, así que podemos verlo un poco más adelante en el día. Es algo que yo nunca he operado, creo que hay bastante manipulación del mercado. Yo prefiero siempre estar en el mercado de futuros. Aquí vemos los futuros del euro. Es algo a considerar teniendo en cuenta que el dólar está bajando. Los bonos están bajando. El Russell se está consolidando, puede ser el inicio de un deterioro con esta vela. Vemos como los cuerpos de estas velas que siguieron a la vela de rango amplio se están quedando en la parte inferior. El petróleo aún se ve bien, el oro estamos viendo una gran reversión, estamos esperando una confirmación y la plata le está yendo bastante bien, es el principio de un patrón de fondo y probablemente puede ser el inicio de una recuperación. Estamos esperando qué puede pasar con la resistencia aquí. Después de haber visto los mercados globales, vamos con Dan a ver las posiciones abiertas y las acciones que están haciendo Gap el día de hoy. Él nos dice que todas las posiciones abiertas se ven muy bien. Seguimos, por supuesto, hablando del sector de moda por estos días, el de vehículos eléctricos. En el SPY. Sabemos que hemos tenido todas estas señales de los internals. El día de ayer en el SPY vimos un día un poco más alcista. Para un day trade fue una muy buena oportunidad. Después tuvimos un rompimiento alcista fallido. Recuerden que el día de hoy tenemos nuestra lección semanal que va a estar bastante interesante.
Es algo muy importante para nosotros y es sobre todas las cosas que tenemos que considerar al hacer trading, nuestro checklist. Así que no se lo pierdan. Para todas las personas que nos ven desde Instagram, no duden en contactarnos para inscribirse. Y para las personas en la sala verde, vamos a compartir antes del fin de la sesión de la mañana el link para que se conecten. Va a estar muy interesante, en verdad. JMIA es una posición que tenemos desde hace un par de días. Como les dije, todas nuestras posiciones abiertas están bien. Hemos visto en todas las acciones de vehículos eléctricos este tipo de patrones un poco climáticos. NIO. En muchas de estas lo que he hecho es ajustar nuestros stops. Alguien nos está preguntando por Tesla. Aquí tendríamos un candidato para un Bear Call Credit Spread. Pero no quisiera hacer algo con toda esta incertidumbre. Sabemos que esta es una acción que va a ser próximamente agregada al S&P 500. So we have a gap, bearish gap down here. Tenemos un gap bajista aquí. Así que tenemos un techo en el corto plazo. Pueden ver que estamos en un rango. En este momento vemos un movimiento más climático. Así que basado en el gráfico diario, parecería una oportunidad en corto, pero en este momento no sabría qué hacer. Nos preguntan también por mRNA. Nos dicen que entraron en 131. Generalmente nos preguntan nuestra opinión sobre alguna acción. Creo que muchas veces cuando nos hacen este tipo de preguntas sobre alguna posición, voy a poner para el día de hoy en la lección en mayúscula que nos compartan en qué marco de tiempo están operando. Aquí vimos un gap que falló rápidamente y ayer en la mañana cuando tuvimos una continuación que venía de un patrón Nostres bajista, nosotros les escribimos a nuestros suscriptores que podían entrar en calls que tenían 3 días para la expiración. Ahora para hacer day trade estaba extendido, estaba haciendo un retest y vemos cómo se está formando este patrón con la información del premercado. Los compradores parecen estar entrando en este nivel. Para todas las personas que nos acompañan desde Instagram, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros hoy en la Sala Verde, en nuestro premercado. Si están interesados en la lección semanal, no duden en contactarnos. Que tengan un muy buen día de trading. Nos vemos mañana a la misma hora en la Sala Verde. Seguimos en nuestro análisis del premercado. Esta semana estábamos hablando sobre entrar en corto en este tipo de acciones del sector de vehículos eléctricos.